Muchas gracias, don Cristian. Buenas tardes a todo el público presente y a los distinguidos panelistas que me acompañan en esta mesa. Bien, el tema a exponer es una pretensión enorme de desarrollar en 20 minutos la disolución y la liquidación de las sociedades mercantiles. Sin embargo, vamos a tratar de hacer una síntesis lo más comprensiva posible sobre este tema. Cuando nosotros hablamos de la disolución y la liquidación de las sociedades mercantiles, tradicionalmente desde la cátedra, nos acordamos de las enseñanzas del lastimosamente desaparecido muy prematuramente profesor Gastón Certado, quien nos decía que para entender este tema tenemos que hacer un paralelismo entre el deceso de la persona física en relación con la persona jurídica. Y si ustedes pueden observar en la persona física, en el ser humano, hay tres estadios o tres fases que concurren normalmente mediante la cual se da este fenómeno. Que en primer lugar es la causa de muerte, en segundo lugar la muerte y finalmente la liquidación de su patrimonio. En materia de personas jurídicas, concretamente en la sociedad mercantil, no ocurre igual. Se da la disolución, que podríamos llamar que es la causa de muerte, la liquidación, que como su nombre lo indica es la misma liquidación del patrimonio, y finalmente su muerte, que es la extinción. Entonces, en materia societaria, ese proceso escalonado que se da en orden cronológico es disolución, liquidación y extinción, es decir, la sociedad mercantil se liquida superviviendo, como diría la doctrina argentina. Hay una supervivencia de la sociedad, mantiene una personalidad jurídica menguada o atenuada porque es únicamente relativa o atinente a los fines de la liquidación, pero la persona jurídica no desaparece. Y esto es importante a propósito del artículo 7 de la Ley del Impuesto a las personas jurídicas que próximamente me voy a referir. Desde un punto de vista, ya entrando en la doctrina, nosotros debemos señalar que la disolución consiste en desatar el vínculo contractual que hasta entonces ligaba a los socios. Es decir, que la disolución admite una acepción gramatical según la cual podemos decir que es la relajación y el rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. De este modo puede ser utilizada para designar el fenómeno extintivo, es decir, una de las acepciones gramaticales del término disolución se confunde con el fenómeno extintivo y de ahí que algunas personas identifiquen disolución con extinción. Es decir, desde el punto de vista atécnico, no desde el punto de vista técnico-jurídico, es posible identificar esas fases, pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del lenguaje técnico-jurídico, disolución y extinción son fenómenos totalmente diferentes y se encuentran en ambos extremos, ya lo vimos en la filmina anterior, separados por un proceso de liquidación. Entonces, en sentido técnico-jurídico, la extinción de la sociedad comercial conlleva no solo la desvinculación contractual, sino también la liquidación de la organización emergente del contrato plurilateral. ¿Qué debemos entender por esto? Bueno, la disolución debe ser entendida como una condición, como un momento previo, como un prius, como una condición necesaria para entrar
en una fase subsiguiente, que es la liquidación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la disolución, debemos entender en términos jurídicos que se debe atender los distintos intereses que pugnan en esta instancia, principalmente el interés de los terceros contratantes con la sociedad, quienes no pueden aceptar así de buenas a primeras como un hecho consumado la disolución y verse convertidos de un momento a otro en acreedores particulares de los socios, ni asumir el consiguiente riesgo después que aquellos se hayan distribuido el patrimonio social. Por ello, ante el acaecimiento válido de una causal de disolución respecto de dichos terceros, es necesario se mantenga la autonomía patrimonial hasta que sean, como diría los colegas aquí argentinos, hasta que sean desinteresados, ¿no? Es decir, hay que desinteresar a los acreedores, a los terceros, a todos aquellos que tienen alguna relación con la sociedad para poder continuar las fases hasta llegar a la extinción. Por eso es que señalamos que la manifestación o el acaecimiento o cuando ocurre una causa de disolución no puede determinar la inmediata extinción de la sociedad como contrato ni como persona jurídica, sino que se abre la etapa liquidatoria. Hacemos estas referencias teóricas, doctrinarias, en principio para luego analizar el proyecto de ley, para analizar solamente el artículo 7 del proyecto de ley denominado Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, porque, como ya lo señalaremos, ahí se da un especial caso de de disolución de la sociedad que conlleva la extinción, pero que pareciera que omite la segunda fase, es decir, todo lo que es el tema de la liquidación de la sociedad. Si bien es cierto, como aquí lo vamos a señalar, no es que no se pueda hablar de una disolución sin liquidación. Por supuesto que existe el fenómeno de la disolución sin liquidación. ¿Cuándo ocurre el fenómeno de la disolución sin liquidación? Al menos nosotros tenemos uno debidamente regulado, que es el caso de la fusión. Cuando se da la fusión en cualquiera de sus modalidades, por absorción o por incorporación, en realidad la sociedad no se liquida, pero sí se disuelve, porque inmediatamente entra a formar otro ente societario, ya sea de la unión de dos o más sociedades o de la absorción por parte de una u otras sociedades. En ese caso se da la disolución, pero no hay liquidación patrimonial porque el patrimonio se desplaza hacia la sociedad absorbente o hacia la sociedad incorporante. Otro caso que prevé la doctrina es la escisión o división de sociedades, que como lo saben, nuestro registro mercantil se ha opuesto a la inscripción de escisiones o divisiones, alegando la ausencia de normativa en nuestro país para poder culminar con ese proceso, lo que es verdaderamente criticable, pero finalmente esa ha sido la posición y es la misma posición que ha mantenido con las fusiones transfronterizas, en donde también ha rechazado, con algunas salvedades, pero ha rechazado ese tipo de inscripciones registrales. La quiebra es otro supuesto que se da de disolución sin liquidación porque tiene un proceso liquidatorio propio y alguna doctrina señala que otro supuesto podría ser la transferencia plena del bloque de activos y pasivos de una hacienda mercantil.
Estos 4 supuestos también son casos típicos de disolución sin liquidación. Tenía con ustedes que analizar, por ejemplo, esta filmina en donde dice que para que quede bastante claro la distinción entre estas 3 fases. En este contexto, disolución, liquidación, partición y distribución son partes de un mismo fenómeno que se cumplen escalonadamente por etapas sucesivas en el orden temporal, pero conexas entre sí por razón de causalidad, debiendo de ser consideradas de manera unitaria. Entonces, veamos lo que acabamos de señalar. Hay disolución, liquidación, partición del patrimonio y distribución. ¿No? Cuando hablamos de la distribución, bueno, una vez realizado el activo, pagadas las deudas sociales, el remanente tiene que ser distribuido entre los socios de conformidad con el aporte realizado mediante lo que se conoce como el derecho de cuota de liquidación. Entonces, analicemos, vamos a saltarnos esto. Analicemos cuáles son las causales de disolución previstas en nuestro Código de Comercio. Las causales de disolución están previstas en los artículos 101, 201 y 203, 204 y 205. El artículo 201 del Código de Comercio es la norma general, es la que sirve de norma prototípica porque es de aplicación a todos los diferentes tipos societarios. Sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Sin embargo, no es una norma taxativa o cerrada. ¿Por qué? Porque hay otros supuestos de causales de disolución que están previstas en la ley. Así, por ejemplo, el artículo 20 del Código de Comercio que regula la nulidad del contrato societario. El artículo 20 del Código de Comercio Nacional dice que, declarada la nulidad o la inexistencia del contrato societario, se procederá a la disolución sin efecto retroactivo, a la disolución y liquidación sin efecto retroactivo. Palabras más, palabras menos, eso es lo que nos relata el artículo 20 del Código de Comercio. Vean ustedes que aquí hay una modificación al sistema de nulidad del Código Civil, en el tanto la nulidad que se declara del contrato societario no tiene efectos retroactivos, sino que todos los actos o contratos realizados por la sociedad se mantienen, pero la consecuencia de la declaratoria de nulidad en la sede judicial es la disolución y su posterior liquidación. Otro supuesto que ya tuvimos antes de la declaratoria de inaplicabilidad de la Sala Constitucional era el supuesto regulado en la Ley al Impuesto de Personas Jurídicas. La Ley del Impuesto de Personas Jurídicas señalaba, y nuevamente lo prevé ahora en el artículo 7 de la ley, que el no pago durante 3 periodos consecutivos del impuesto a las personas jurídicas será causal de disolución de la sociedad. Pero es una causal de disolución un tanto sui generis, si me permiten, porque el artículo 7 del proyecto dispone, lo vamos a leer, dice: el no pago del impuesto establecido en la presente ley por 3 periodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil, empresa individual de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su representante. Dice: la Dirección General de Tributación enviará al Registro Nacional un informe que contenga el detalle de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursal de una agencia, de una sociedad extranjera o su representante, que no paguen el impuesto por 3 periodos consecutivos, para que el Registro Nacional envíe el aviso de disolución al Diario Oficial La Gaceta, de conformidad con el artículo 207 de la Ley 3284 Código de Comercio, el 30 de abril de 1964. Hasta ahí no habría mayor inconveniente, pero finalmente dice: y procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes. ¿Qué significa esto, señores? Ni más ni menos que la extinción de la sociedad. Se
da la causal, opera la causal, la comunicación que haga la Dirección General de la Tributación Directa, que es lo que se modifica, ya no es el Ministerio de Justicia, provoca ipso iure, no habría necesidad de ir a la vía judicial a solicitar que un tribunal declare la existencia de la causal, sino que se le ha delegado esa función a un órgano estatal que nada más constata o verifica el no pago, informa al registro y el registro cancela la inscripción. Y cancelar la inscripción es extinguir la sociedad. Y nos preguntamos, ¿y qué pasa con esos terceros a que había que desinteresar? ¿Qué pasa con las obligaciones que tenía la sociedad? ¿Qué pasa con los procesos en curso de la sociedad? Se le canceló su inscripción. Es un sujeto que para todos los efectos no existe. E inclusive no sabemos cómo, salvo el régimen de la sucesión procesal que ya nos indicaba el doctor Botteri en las charlas precedentes, nos preguntaríamos, ¿cómo podría la Dirección General de Tributación ejecutar o poner en práctica el cobro de los tributos? Ok, estamos de acuerdo que está proponiéndose en el proyecto lo siguiente. En el proyecto, que ya lo va a seguramente ampliar el doctor Torrealba, en el proyecto se está estableciendo una solidaridad entre el socio oficialmente registrado, seguramente eso hay que concatenarlo con el proyecto del registro de accionistas. El último accionista registrado oficialmente va a ser solidariamente responsable del pago de esos impuestos. Es decir, ya no solamente vamos a tener la excepción del 18, inciso 9, como excepción a la regla de que en las sociedades anónimas, al menos en las sociedades anónimas, solamente se responde por el aporte realizado, sino que también desde el punto de vista fiscal va a haber una responsabilidad solidaria por el no pago de esos impuestos. Bien, pero continuemos. Aparte de esas causales que están fuera del artículo 201, veamos cuáles son las causales que tiene el artículo en mención. El primero es el vencimiento del plazo. Muy bien. Vencido el plazo de vigencia de la sociedad o plazo social, la sociedad de pleno derecho, ipso iure, se disuelve, es decir, no hay necesidad de declaratoria judicial. Sin embargo, en Costa Rica podría pensarse en la posibilidad de la reconducción. No es exactamente desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista técnico, una reconducción, sino que es más bien una resucitación, diría yo. Ustedes saben que en Costa Rica, aunque el plazo social haya vencido, los notarios se prestan, unos prestamos, no sé, habría que valorarlo, para protocolizar una asamblea de una sociedad con el plazo ya vencido y se antedata la fecha del vencimiento. Es decir, si la sociedad venció el 15 de noviembre del 2006, nada más protocolizamos un acta que se indique que la fecha fue 1 de noviembre del 2006 y aunque se presentara el 20 o el 19 de noviembre, ya vencido el plazo obviamente, el registro, si se cumplen los demás requisitos, va a inscribir ese acuerdo y va a prorrogar el nuevo plazo. Podríamos hablar de una reconducción del plazo, de una prórroga, yo prefiero denominarlo una resucitación de la sociedad. El segundo caso o causal que señala el artículo 201 es la imposibilidad de realizar el objeto o la consumación de este. Hoy escuchaba al profesor Diego señalando que
hablaba muy claramente, con base en su legislación, de que en Argentina el objeto social es preciso, determinado, concreto, específico. Aquí no existe eso. En Costa Rica, el objeto puede ser tan genérico como se nos pueda ocurrir. Es decir, si ustedes leen cualquier pacto social, se van a encontrar que la sociedad podrá dedicarse al comercio, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la silvicultura, podrá vender, pignorar, enajenar, etcétera. Son unos objetos sociales tan amplios como la imaginación lo permite. Entonces, ¿cuándo podría un socio o un tercero pedirle a un juez, mire, declare la imposibilidad de realizar el objeto? Si, por ejemplo, el objeto es dedicarse a la actividad comercial. Nunca. O sea, salvo que ocurra una hecatombe nuclear aquí, no podría haber eso. Sería básicamente para objetos ad hoc, objetos concretos, objetos específicos, que son los menos de los casos. Y para todos los problemas que tiene un objeto tan amplio como nosotros lo tenemos regulado. O sea, esta causal es prácticamente imposible de que sea declarada en la sede judicial. No digo que no lo sea, pero muy difícil. Luego tenemos otra redacción bastante impropia en el artículo 201, cuando nos dice que la pérdida del 50% del capital social. Y yo me imagino que los colegas argentinos se asustan. Pero no, en realidad aquí es la pérdida del 50% del patrimonio social, porque nos van a decir con toda razón, bueno, ¿cómo es que se pierde el 50% del capital social? No se puede perder, porque eso es una suma fija, aritmética, que constituye el monto de los aportes que han realizado todos los socios para la constitución de un fondo común, y se entiende que es, dentro del principio de inmutabilidad del capital social, es un monto que siempre va a existir. Entonces, ¿cómo se va a perder? Aquí el legislador lo que refiere es la pérdida del 50%, pero del patrimonio social. Y finalmente, el inciso cuarto, regula el acuerdo de socios. Hay otras causales. Por ejemplo, la muerte de uno de los socios. Está previsto para la sociedad en nombre colectivo, la exclusión o retiro de un socio comanditado en el 204 para la sociedad en comandita, y la muerte y retiro de un socio para la sociedad de responsabilidad limitada. En realidad están previstos negativamente. Dice, no será causal, salvo que los socios acuerden lo contrario, por lo cual entonces sí podría llegar eventualmente a ser una causal. Veamos brevemente también el caso de la liquidación de la sociedad. No vamos a ver el procedimiento porque es básicamente un procedimiento de tipo contable, pero sí vamos a hablar un poco de la liquidación de la sociedad. El artículo 209 del Código de Comercio establece la conservación de la personalidad jurídica. Entonces, se ha dicho en nuestro medio, o se sostiene en nuestro medio, de conformidad con lo que dispone el artículo 209, que entrada en la fase de liquidación, es decir, esto es luego de que la causal de disolución ha sido o declarada u ocurrida o acaecida, se entra a la fase de la liquidación de la sociedad. Y aquí puse entre paréntesis la teoría de la sociedad de hecho, porque de tribunales en algún momento se han emitido opiniones o en resoluciones en las cuales se ha dicho que si una sociedad que está en estado o que ha ocurrido una causa de disolución y continúa los socios realizando la actividad empresarial, entonces se convierte en una sociedad de hecho, ¿no? Eso lo han dicho los tribunales, por más que del asombro del profesor Hernández. Y evidentemente no es así, porque acabamos de ver que el artículo 209
mantiene la personalidad jurídica de la sociedad en estado de liquidación. Obviamente que es una posición extraña, pero que sí se ha sostenido, se sostuvo en algún tiempo por nuestros tribunales civiles. Finalmente, aunque del tema de liquidación, yo supongo que el profesor Torrealba va a hablar de este tema. No sé si en realidad el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta o del proyecto de ley sobre el impuesto sobre la renta, que está en la corriente legislativa, que hay sumamente interés en aprobarlo y que probablemente vaya a ser aprobado, no sé si será un instituto tan novedoso que podamos hablar de un fenómeno extintivo de pleno derecho. Es decir, ¿qué es lo que está señalando la ley? La ley o el proyecto de ley lo que está previendo es, acontece la causal e inmediatamente se extingue la sociedad. Se extingue la sociedad, ¿por qué? Porque se desinscribe. Una vez que se da la realización del activo, el pago de los pasivos, se desinteresa a los acreedores, se paga el derecho de cuota de liquidación del remanente, se presenta la memoria final y es aprobada por los socios, lo que procede posteriormente es entrar a la fase de extinción, es decir, enviar la inscripción en el registro para que paradójicamente se desinscriba la sociedad. Pero en este caso no, en este caso el proyecto lo que prevé es, acontecida la causal del no pago de los 3 periodos, inmediatamente se extingue la sociedad sin pasar por la etapa de la liquidación. Podríamos decir, bueno, como se está estableciendo una responsabilidad solidaria del socio y el socio es el que tiene que pagar los impuestos, sí, pero eso resuelve el problema del punto de vista de los impuestos. Pero ¿qué sucede con una sociedad en marcha? ¿Qué sucede con una hacienda empresarial en funcionamiento? La ley, el proyecto de ley va a declarar la extinción de esa sociedad. ¿Qué sucede con todo lo operativo de la sociedad? Parece que hay un error conceptual en la ley que pienso que todavía podría ser subsanado, a no ser que yo sea el equivocado. Finalmente, todas las asambleas que se celebren en periodo de liquidación de la sociedad son extraordinarias, son asambleas generales extraordinarias. Como ya me he vencido el tiempo, les agradezco mucho por la paciencia que han tenido. Muchas gracias.